¿Qué creen que debo hacer? Si alguien con mucha propiedad diría una historia clínica. Claro que sí, pero el paciente en las primeras cosas que le pregunto me dice que no orina, hace 8 horas que no orina. Entonces le echo una miradita y tiene globo vesical. ¿Ustedes creen que el paciente va a esperar que le pregunte de qué le han operado, si tiene mamá, papá, hijitos, que le haga examen físico del tórax, del abdomen, etcétera? Como que no, el paciente está desesperado. Primero debo resolver el problema de la retención aguda de orina para luego, cuando el paciente esté más tranquilo, puedo hacer la historia clínica completa. Hay algunos eventos en los cuales podemos, no estoy diciendo no hacer historia clínica, estoy diciendo postergar unos minutos. Pues brevemente podré hacerle algunas preguntas, desde qué hora tiene antecedentes prostáticos, primera vez que le pasa y en fin. Entonces rápidamente paso a realizar un cateterismo vesical. Y para realizar el cateterismo vesical debo hacer aseo genital. Debo mirar si no tiene secreción purulenta, por ejemplo. De repente es una gonorrea. Debo mirar por la uretra si no hay uretrorragia. Ya van a ver estos dos términos. Uretrorragia es el sangrado por la uretra, sangre por la uretra. No estoy diciendo orín con sangre, porque orín con sangre es hematuri. Entonces me fijo al hacer el aseo, voy a poner un campo, etcétera, etcétera, y recuerdo yo, no hay puntero, ¿verdad? Recuerdo yo que aquí está la vejiga y fíjense la trayectoria de la uretra. La uretra tiene una forma, dicen los libros, de una S itálica. Y al decir S itálica nos están hablando de una el alimento pasa por la boca y llega al estómago. ¿Se dan cuenta? Y si estoy poniendo la sonda uretral, estoy yendo contracorriente para que me entiendan. Entonces hay estos factores de oposición que si no los he tomado bien en cuenta, pueden producir o ser responsables de un accidente que puedo producir. Y el peor accidente es lesionar la uretra. Entonces, aquí verán que si yo levanto el pene hacia arriba, esta S itálica la estoy convirtiendo en una sola curvatura. Y al jalar el pene,
estos pliegues que he hablado, también los estoy levantando hacia arriba. Ayer les comenté, por ejemplo, la forma de un beniqué, que tiene esta forma de una sola curvatura para arriba. Es por esta razón que cuando uno levanta el pene, voy a adquirir esta sola curva que me va a facilitar el ingreso hacia la vejiga. Una vez que he recordado todas estas, quiero mostrarles que se infla, otra vez les digo, con líquido el balón de la sonda y este se va a término no médico, pero digo yo, trancar para que se entienda, balón de retención se va a retener y va a evitar que la sonda se salga de la vejiga. En este caso estamos viendo el tema de una mujer y aquí un poco el tema de un hombre con la uretra prostática presente. Bueno, la otra. Entonces, si toman en cuenta estas cosas, podemos hablar un poco más para teorizar cuando empezó el tema del cateterismo vesical. Entonces, en un texto de Hipócrates sobre enfermedades 400 años antes de Cristo, Hipócrates, 500 dije ayer, los fenicios, los egipcios, ya realizaban cateterismo con varas de bambú, se ha comentado, y utilizaban grasa de avestruz como lubricante. Entonces, pasan muchos años, sondas de todo tipo, hasta que Foley descubre el balón de retención, se hace famoso, y ahora tenemos unas ondas perfectas para utilizarlas cuando se requiere. Vámonos a la otra. Aquí otra vez quiero recordarles que la uretra tiene una forma de una S itálica, que hay que levantar el pene hacia arriba para que sea una sola curvatura. Entonces, hay que recordar también algunas o hacerse algunas preguntas. ¿Cuál es el objetivo de cateterizar a este paciente? ¿Es temporal? ¿Es permanente o intermitente? ¿Con fines diagnósticos o terapéuticos? ¿Qué quiere decir temporal? Después de que lo opere de su próstata, de repente ya no necesita, o de una cirugía de vejiga, no necesite nunca más. ¿Qué quiere decir permanente? Hay gente que no puede operarse por temas de cardiopatía, temas hematológicos, en fin, mixtos. Entonces la sonda va a permanecer permanentemente. Ayer les dije que se debe cambiar, dependerá del paciente, el grado de cultura y de educación. Si es un paciente que se baña, lava la sonda, lo jabona, cambiaré cada 21 días. Pero hay pacientes viejitos que nadie les coopera, etcétera, etcétera. De repente voy a cambiarle cada 15 días, tengo que enseñar desde el aseo del genital, la sonda, etcétera, etcétera. Intermitente es en algunos pacientes que tienen vejiga neurogénica y ellos se autocateterizan cada 4 horas, cada 6 horas para evacuar el orín que queda ahí. Y hacer diagnóstico es de repente si paso la sonda y no pasa suavemente cuando estoy ingresando hacia la vejiga, quiere decir que probablemente tiene una estenosis de uretra. Y terapéutico por ejemplo, del evacuar la orina. Diagnóstico también orina en 24 horas. Entonces, hay que recordar que es una técnica invasiva. Estoy entrando contracorriente hasta la vejiga, potencialmente traumática, pero tampoco es para tenerle miedo. Si tú haces lo que se te indica, con lo que se te enseña,
no hay por qué tenerle miedo y vas a hacer una maravilla de cateterismo. Vamos a la próxima. ¿Qué indicaciones diagnósticas tienen? Aquí estamos viendo, por ejemplo, en niños y en otros, obtención de una muestra. Hay que poder valorar el residuo vesical. A veces, un ratito, por favor, espérenme. He resuelto los problemas técnicos y seguimos. ¿Se escucha, verdad? Ya. Entonces, en algunos pacientes, como en niños, ayer ya les hablé, no le voy a decir a un niño que por favor orina en este frasco, etcétera. Puedo cateterizar, sacar el orín para cultivo, etcétera, para lo que yo necesite, un examen general de orina y en fin. Valoración del residuo vesical, si fuera necesario. No se olviden que al ponerlas, por más aseo minucioso que yo haga del pene, peor en la mujer del introito, siempre puedo meter microbios hacia la vejiga. A veces no vale para valorar el residuo vesical, a no ser que sea necesario, porque un buen ecografista me puede decir cuánto no orina la paciente o el paciente. A ver, quiero que entiendan que la ecografía, por ejemplo, puede decir con 500 cc de orín, hace la ecografía, le invita a orinar al paciente, vuelve el paciente otra vez a la camilla y puede valorar cuánto no ha orinado. Y si algún rato se fijan cómo están los informes de ecografía, se van a fijar que dice orina residual 20 cc, 200 cc, que corresponde a un tal porcentaje. Entonces, si no tengo eso, de repente no vale la pena cateterizar, pero está ahí. Y en el estudio urodinámico, sí o sí, la urodinamia es ver, si quieren, la parte eléctrica que tiene importancia por la conexión nerviosa de la vejiga. Y de aquí pueden salir los diagnósticos de vejiga neurogénica. Ayer ya hablé de que el cerebro está en conexión con la vejiga y esta conexión puede estar alterada en enfermedades nerviosas y algunas como la diabetes que altera. En enfermedades de qué tipo, por ejemplo, un accidente cerebrovascular, un TEC, alguna enfermedad que produzca un daño en el cerebro, un tumor, en fin, cirugía de cráneo, secciones raquimedulares, espina bífida en los recién nacidos. A ver, ayúdenme, ¿qué más hay? Y la diabetes que produce una neuritis, una polineuritis diabética que daña la información, si quieren, la sinapsis de
los nervios hacia la vejiga. Entonces, todas esas cosas puedo yo ver haciendo el cateterismo. También puede servirme para hacer una uretrocistografía. Puedo poner el catéter hasta por ahí, pongo el contraste y fíjense, aquí está la estrechez. A pesar de eso pasa contraste a la vejiga. También ya les dije para ver si hay estenosis de uretra, la localización, en fin, a partir de pasar la sonda y mejor si utilizo contraste para este fin. Bueno, como indicaciones terapéuticas, ya habéis repetido la retención aguda de orina o crónica, vigilar la diuresis. Si hay una cirugía de vejiga, pues se pone una sonda para que cicatrice y no se vaya a distender, para que no se rompan los puntos. Y esto que es importante y que la vejiga desde hace años resiste, no se enoja, diré, eh, no le pasa nada a la instilación de fármacos endovesicales para tratamiento de lesiones neoplásicas, lo que se llama quimioterapia vesical. También la famosa, se pone especialmente BCG, que es un tratamiento actual en la vejiga. El BCG es la vacuna de Calmet y Guerin de la tuberculosis y que se llama inmunoterapia. Y cuando lleven cáncer de vejiga, les van a explicar cómo es que se maneja esto. En algunos pacientes que ningún antibiótico resuelve su problema, se instala también ácido acético, vinagre. El porcentaje se determina a partir de la tolerancia del paciente. Alguna vez también se inyecta, ¿qué otro medicamento? Nitrato de plata, que pueden estar DMCO y otros que pueden estar observados por algunos. Hay controversias al respecto. También se pueden instilar, por ejemplo, en, en pacientes que tienen un tumor que es con una superhemorragia, tumores vesicales con hemorragia, que corre la vida del paciente, se puede a partir de la sonda instilar formol. El porcentaje también vemos a la tolerancia del paciente. ¿Qué hace el formol? Parece que quemara estos vasos o los cauterizara estos vasos sangrantes y deja de sangrar, aunque ustedes no lo crean, como por milagro. Y son medidas heroicas que tengan controversias. Alguna gente dice que eso es de la edad de la piedra. No importa. A nosotros aquí en el Hospital Viedma no tenemos muchos recursos para hacer otro tipo de situaciones, entonces nos va bien con estas pequeñas situaciones que lo van a encontrar en algunos textos, especialmente en los libros un poco más antiguos. Entonces, otras que pueden ser ya dilatación de la uretra, de repente mejor será utilizar los dilatadores, lavar la vejiga en algún caso que tenga sedimento. Hemos destruido un cálculo en la vejiga y hay que lavar para que salgan todas las arenillas, en fin, dejar por mucho tiempo para que cierren fístulas vésico-vaginales, etcétera, etcétera. Vamos la otra. Entonces, las contraindicaciones, ya dije, está una maravilla. La gonorrea, por ejemplo. ¿Por qué la gonorrea? Si le pasas la sonda, le vas a diseminar, le puedes producir sepsis, de la cual ya hemos hablado. Otra, si tiene uretrorragia, como dice aquí, no hablé con ustedes de sepsis, con los alumnos de práctica, pero algún rato voy a hablar también con todos ustedes. Y también puede haber lesión de la uretra y entonces, fíjense, hay sangrado de la uretra, no voy a cateterizar porque fíjense, a esta altura el catéter se puede ir a cualquier lado
y lo único que voy a hacer es terminar de romper la uretra. Entonces, esas son las contraindicaciones. Ahora, cuando hay sospecha de una estenosis de uretras, insisto, voy a romper la uretra. Aquí a los residentes les enseñamos que tienes que pasar una vez la sonda. No quiere pasar, le pones más jalea de silocaína que les voy a mostrar para qué sirve. Una segunda vez no pasa, ya no se insiste más, porque la siguiente vez vas a romper la uretra. Cuando se hable de trauma de uretra, ustedes espero que pregunten y digan, el mayor porcentaje de trauma de uretra es iatrogenia. Alrededor del 70% de la lesión de uretra es iatrogenia, producida por el estudiante de medicina, el interno, el residente. Aquí yo tengo expertos en esa partecita. Entonces, lo que quiero decir que también hay pacientes psiquiátricos. Si yo le pongo a un paciente psiquiátrico y le dejo ahí el balón inflado, ¿saben qué va a hacer? Se va a jalar y lo va a remangar la uretra. Así cualquiera entiende. Y entonces no sirve la uretra para nada, es difícil de construir y es un problema serio, serio, serio. Bien, ya hemos hablado del cateterismo transitorio intermitente, etcétera. Ahora pueden ver con un lujo de detalles una sonda Foley. Vamos a ver esta, por ejemplo, por el color, ya vamos a ver más. Es una sonda 18 frames, que corresponde a 6 milímetros. Estas sondas son útiles si no tienes estas, que son, inclusive la flexibilidad, están diseñadas para no romper la brecha. Estas son más duras que debe utilizar el que sabe. Estas son las sondas de silicona, las que producen menos procesos, hemos dicho, de adhesión bacteriana y inflamación. Esto de los agujeros son sondas antiguas, pero por si acaso, para que los sepan, todo el mundo ha querido resolver estos problemas que desde hace 500 años han ocasionado problema al hombre y la mujer. Otras. Entonces, las sondas pueden ser de dos vías, fíjense, una vía de drenaje y una es la válvula del balón. Las de tres vías, un drenaje, una válvula del balón y una que sirva para hacer un circuito para lavar a veces coágulos u otros detritos dentro de la vejiga. Ahora sí, esto es interesante porque facilita el control y la elección de las ondas. Entonces, esta sonda 18 de la cual estoy partiendo, que es el diámetro que tiene la uretra, 6 milímetros o 18 frames, las hay de 20, amarillo, fíjense, azul claro, la 22, hay un azul más oscuro, la 24, hay una naranja que es la 16, una verde que es la 14, una ploma que es la 12 y una negra que es la 10. Entonces uno tiene que ver el meato, a veces vale la pena ver el meato, para ver cuál de estas ondas son útiles. En general, en un hombre maduro, mujer, etcétera, utilizamos entre la 16, la 18 y la 20. Hay una mala idea de que si yo pongo delgadito, no voy a dañar la uretra y va a pasar más fácilmente. El delgadito a veces en un paciente prostático, como está, su rigidez también es más flácido, choca con la uretra y no puede progresar. Entonces, ya les voy a mostrar qué se puede utilizar. En general no sucede con la sonda 18. Progresa sin ningún problema. Si la 18 no puede pasar al primer intento y el segundo intento, no le haga más, no va a progresar nada. Otra vez las mismas. Tal vez hablar un poco de la bolsa de drenaje. En general, esto también ha evolucionado
desde sondas bien sencillas hasta sondas bien interesantes, donde tienen zonas para recoger muestras de orín, tienen unas llaves de paso para vaciar la sonda, en fin, y válvulas que no permiten el reflujo. Si imaginan que el paciente sin darse cuenta levante más arriba de la cintura una bolsa con orín, normalmente antes de que aparezcan estas bolsas, el orín regresaba a la vejiga produciendo infección. Ahora ha mejorado todo. El costo. Yo digo siempre que no hay medicina barata por esto. Y si algún rato se abarata un poco, traen válvulas, digo, sondas, no sé de dónde, a precios bajos, que no tiene válvula, fíjense, no tiene llave de paso, es para una sola vez se desecha. No sé si cuando uno le pone lápiz y papel, utilizar esto de repente es más caro que utilizar una buena sonda. Pero en fin, en el mercado tenemos estas cosas. Otra, ustedes pueden ver, para hacer cateterismo, debo tener guantes estériles, campos, gasas para aseo, un líquido, puede ser desde DG6, lo que haya en el hospital te provean en donde estés trabajando, para hacer el aseo y la desinfección del meato de la uretra, para cateterizar. Tenemos que tener una jeringa o dos jeringas para una que tenga el líquido para inflar el balón y otra con silocaína en jalea. La silocaína en jalea que sirve, ayer dije también, de anestésico y de lubricante. Esto de la silocaína en jalea también ha evolucionado. Si en verdad hacían antes con grasa de avestruz, luego hicieron, se hacía, servía de un derivado del petróleo que era la vaselina líquida. Entonces la vaselina líquida traía un problema. Si todavía alguno ha pasado por algún hospital con la vaselina líquida, le decían tacto vaginal a la parturienta, tacto rectal al prostático o algún otro problema. Con la vaselina líquida le pasaban sonda nasogástrica. Con la vaselina líquida le ponían gasas, taponamientos anteriores en epistaxis, en fin. Cuando se utilizó la vaselina líquida, la experiencia en urología es que se rompía la uretra o la uretra ya estaba rota, la vaselina líquida pasa al torrente sanguíneo como émbolos de aceite, como émbolos grasos, y estos accidentes han producido embolias pulmonares. Desde entonces, nunca más la vaselina. Ustedes cuando vayan a alguna parte y les ofrezcan vaselina, digan que no, cómprense su silocaína en jalea, que no es cara, y ahora se debe pasar con silocaína en jalea, sonda nasogástrica, tacto vaginal, tacto rectal, se debe hacer los taponamientos en epistaxis, y en temas del cateterismo se debe cargar, en general 10 cc es suficiente. Si le pones más puede ser mejor, pero con 10 cc estamos bien. A una jeringa para introducir en forma lenta y cuidadosa por el meato uretral hacia la vejiga. Vamos. Entonces aquí vamos a ver un poco de cómo es el procedimiento. Esto está en muñeco, pero fíjense, todos esos detalles hay que seguir. Dale volumen, que se ve. No tiene audio esto. Bueno, si no hay audio, yo voy a explicar. Surcobalano prepuciano. Los circulares por todo el cuerpo del pene hasta la raíz sin devolverse. Lavamos y retiramos el exceso de jabón con solución salina a 0.9% y secamos siguiendo la misma técnica. Cubrimos el pene con gasa estéril para evitar el deseo, mientras hacemos el cambio de cuadro. Luego, sujetamos el pene con firmeza, deslizando el prepucio hacia abajo con la ayuda de una gasa
un ángulo de 90 grados. ¿Puedo hablar? Aquí está poniendo con la misma, está ajustando el mismo frasco de la silocaina. Nosotros preferimos hacer con, con jeringa. Con la jeringa podemos manejar mejor. Nosotros como que más, no es difícil, pero es más incómodo. Entonces, fíjense, seguiremos viendo. Vamos cerrado. Ahora conectamos la sonda vertical al sistema colector, el sistema cerrado, y rellenamos la jeringa con agua estéril según el volumen del balón. Tomamos la sonda y lo aplicamos a 3%. Inaclea el 2%. En el interior de nuestra mano dominante para evitar caminar. Sostenemos el gel en paredes verticales con suave tracción de 90 grados, del abdomen, cuidando de no comprimir el cuerpo esponjoso que sostiene la uretra para facilitar la progresión de la sonda. Con la mano dominante empezamos a introducir la sonda en forma suave, con presión firme y continua, sin dejar de observar las reacciones del paciente. En el caso de encontrar resistencia, disminuimos poco a poco el ángulo de posición del pene a 45 grados en relación con el abdomen para facilitar el paso del vértice vesical. En caso de obstrucción, hay que especializar. Debemos introducir la sonda hasta su porción distal, la Y de las sondas Foley, y hasta obtener orina. La cantidad de agua estéril indicada. Retraemos con suavidad la sonda vesical para comprobar que quedó correctamente instalada. Luego, retiramos el campo abierto cuidando de no contaminar la porción distal de la sonda. Retiramos el exceso del antiséptico y colocamos el prepucio en su posición original. Fijamos la sonda en el lugar de parte lateral de miembros inferiores con esparadrapo. Procedemos a limpiar y a sellar al paciente. Lo cubrimos y lo dejamos cómodo. Bien, espero que hayan comprendido, pero inclusive depende de uno. Por ejemplo, aquí no está contraindicado, pero nosotros preferimos hacerle tricotomía. Porque otra vez les digo, a veces tenemos pacientes con un grado de educación, de cultura, qué sé yo, que a veces el agua nunca ha llegado por aquí y creen que utilizar este término, ser melenudos, es una gran cosa. Entonces, esto ya es antihigiénico, inclusive. Está bien que tengan el vello púbico, pero siempre es cortadito, porque para que me entiendan un poco, firpo, como los soldados van al cuartel. No estos melenudos que creen que es. Actualmente ya les voy a mostrar cuando hable Fournier que esto es un tema de un problema antihigiénico también. Bueno, el resto, las lavadas de manos, nosotros, fíjense, dice Hospital Viedma, una vez que hemos hecho tricotomía, etcétera, dale, lo que hacemos es introducir, es más fácil, en forma lenta la silocaína en jalea, luego no conectamos la bolsa a la sonda, porque es un peso aparte la bolsa. Entonces introducimos en forma lenta, levantando el pene hacia arriba. 45 grados puede ser, o la uretra puede hacer, con el tabertico, por favor, un ángulo de 90 grados. Fíjense, esto sería aquí y por aquí. Pero la curvatura está por aquí para que pase directo hacia arriba. Y esta es la recomendación más interesante, que se debe pasar la sonda hasta el final, hasta la Y. Nosotros, o van a escuchar también que dice hasta el, que se dice hasta la oreja, decimos en forma, o hasta el pabellón, decimos. Una vez que está hasta el pabellón, la sonda se va a hacer una rosca dentro de la vejiga, entonces puedes inflar el balón. Aquí en esta parte dice
¿cuánto es la capacidad del balón? Puede ser 5 cc, 10, 15, 30 cc. Entonces tú, con que le pongas 15 cc, está bien. Aquí está. Fíjense, dice 18 frames que corresponden a 6 milímetros. Todas las ondas tienen. Y dice 5 a 10 cc de capacidad del balón. Vamos a donde estaba. Entonces, inflamos con 10, 15 cc. Hay que explicarle al paciente que no debe sacarse, que tiene un balón de retención, porque algún viejito en un estado de histeria a veces puede arrancarse la sonda y traer problemas de trauma uretral. Próxima. Pues una vez que hemos cateterizado, recién ponemos la bolsa colectora de orina, y aquí en esta es una de 3 vías, podemos poner suero fisiológico para que lave coágulos, detritos celulares, en fin, dentro de la vejiga y salga por el tema de la sonda. A veces hay problemas cuando hay una fimosis. ¿Cómo es que podemos pasar cuando hay una fimosis? Entonces, primero hay que retraer el pene, y si no se puede, se hace un corte a este nivel para abrir y que aparezca el glande y el meato de la uretra, se fulgura si estuviera sangrando o se pone algún punto, y luego en un segundo tiempo se resolverá. Entonces, si uno rompe el pene, digo la uretra peniana, por ejemplo, puede traer problemas de edema por el sangrado, etcétera, un edema y una inflamación, inclusive un absceso escrotal. Hay que tener mucho cuidado, y también esto es para demostrar que hay infecciones aquí dentro. Se llaman balanitis, que pueden traer problemas de edema de pene que está obstruyendo la uretra, y esa es la causa de la retención aguda de orina, especialmente en jóvenes o por trauma también. Otra, la técnica en la mujer. Mismo. Sí. Conectamos la sonda de volumen elevado. Con los dedos separamos los labios mayores, y si no lo observamos como y para comenzar lo palpamos. Cuando estemos seguros, introducimos la sonda en forma suave, pero firme. Cuando la orina empiece a salir, hacemos progresar la sonda 10 centímetros más. Enseguida, llenamos el balón con la cantidad de agua especificada. Retraemos con suavidad la sonda testical para comprobar que quedó correctamente instalada. Fijamos la sonda en la parte lateral de los miembros inferiores con esparadrapo y fijamos el sistema colector. Vamos. Bien, de repente aquí el tema de la técnica en la mujer, hay que estar seguros y haberse fijado que la sonda está en la uretra y bien colocada. Lo que frecuentemente sucede, y especialmente los internos, es que miran, le apuntan aquí al meato, empujan y la sonda resbala y se entra dentro de la vejiga. Entonces, no se dan, digo, dentro de la vagina, dentro de la vagina.
No se dan cuenta, le inflan el balón y se van, y en la primera movida se sale la sonda. Y como por arte de magia, todo Cochabamba se entera del error que cometiste. Entonces, hay que tener cuidado en las mujeres, especialmente, como les dije ayer, no hay que tener vergüenza de pedir ayuda. Una licenciada en enfermera, la auxiliar de la enfermera, el interno, entre dos puede facilitar esto, haciendo esta operación de separar los labios mayores para que tú puedas tener mejor visión y no te equivoques al hacer el cateterismo en mujeres. La próxima. ¿Cuáles son las complicaciones del cateterismo? La infección urinaria, se supone que si has dejado una sonda, tienes que dar antibióticos, romper la uretra, traumar la uretra, que eso sería lo peor, porque la estenosis de uretra realmente es un problema para el que tiene y para el urólogo también. A veces no se puede resolver, hay que estar dilatando permanentemente, en fin. Y puede suceder que si hay mucho detrito, coágulo, etcétera, se tape la sonda, la luz de la sonda, la cual también se resuelve, hay que estar viendo, se resuelve haciendo lavados con suero fisiológico. También puede haber lo que se llama la hematuria ex vacuo, que les vamos a enseñar cuando estén ustedes pasando por aquí. Esto hay que detenernos y enseñarles de buena forma a qué se debe. De todas maneras, quiero decirles que cuando la vejiga está bien distendida o muy distendida, daña, rompe los capilares, esos finísimos capilares de la vejiga. Y si tú le descomprimes rápidamente, hay un paso rápido de sangre por estos capilares rotos y va a haber un sangrado vesical. A eso se llama hematuria ex vacuo, para que tengan una idea. Abscesos penoescrotales, especialmente cuando no hemos tenido cuidado de dar antibiótico o el paciente tenía algún tipo de infección, clamidia, gonorrea y en fin, las cosas que yo hablé. Y si está mucho tiempo, no es la regla, si está mucho tiempo la sonda, un mes, hay gente que vuelve al Vietnam después de 3 meses que estaba con sonda, sucio, negro, la sonda, etcétera, y no tienen ningún problema. Y hay gente que estando 15 días, 20 días, un mes, pueden hacer fibrosis del cuello y estenosis de uretra. Vamos a la próxima. Cuando, cuando he dicho, pasas la sonda, no llega a la vejiga, y le pones más silocarina en jalea y no llega a la vejiga, no intentes hacer nada más, vas a romper la uretra. En cuyo caso lo que debes hacer una cistostomía. ¿Qué es la cistostomía? Antes se abocaba la vejiga afuera. Acuérdense de la colostomía que se hace. Se aboca el intestino hacia la piel. Esa era la idea, pero desde que aparecen las ondas se hace lo que se llama cistostomía percutánea. Entonces, ¿qué se hace? 2 traveses de dedo, se pone silocaina, pero la clave es que tiene que estar la vejiga llena. La clave es que la vejiga esté llena. Entonces, puedo con una jeringa funcionar, llegar hasta la vejiga, o puedo ayudarme con estas agujas que ya no utilizan los anestesiólogos para peridural o para raquidia. Llego a la vejiga, sale orín, estoy seguro si sale orín que estoy en la vejiga, y esta me va a servir de guía. ¿Para qué? Para utilizar un trocar. Muestra, vamos más. Entonces, no, cistostomía. Aquí estamos. Fíjense, es un trocar. Ahí está el trocar, que tiene una vaina que se llama camisa y una cosa afilada que se llama ¿qué? Punzón. Y esto se introduce
Ya cuando tenemos con la guía definido a dónde, poniendo un abón de silocaina, como están viendo aquí, se puede hacer un cortecito con el bisturí en el lugar indicado. Entonces se pone este trocar, se llega a la vejiga, sale orín y se pasa a través de la camisa una sonda que puede ser Foley, que le cortamos la parte del balón, en este caso es una Nelatón, y a veces si no tenemos esto, no vamos a dejar de hacer la cistostomía. Podemos poner una otra sonda que pase por la camisa del trocar o inclusive un equipo de suero. Fíjense, como no tiene balón de autorretención, lo que hacemos es hacerle unos puntos para, de sujeción para que no se salga la sonda. Al cabo de 10 días se ha hecho una fístula en la vejiga y podemos cambiar por una sonda Foley del mismo diámetro que la que pusimos en un principio. Si puse esta Nelatón 14, 12 o 16, puedo poner una sonda Foley después de 15 días, más o menos. Entonces, esa es más o menos la técnica para que conozcan de lo que es una cistostomía. A ver, vamos a otra. En algunas situaciones no se puede porque el paciente es obeso, necesitaríamos un trocar de 50 centímetros. Y el peligro de poder perforar intestino son complicaciones serias. Entonces se puede hacer una técnica abierta, ingresar fijándonos con separadores, con ayudantes hasta la vejiga y depositar la sonda de cistostomía. A veces también se deja una cistostomía en cirugía de próstata. Entonces, dependerá de la situación para ver cuándo se va a dejar. Estos cuadros son antiguos, se ponía antes una sonda Malecot, ahora no más, siempre se utiliza sondas de Foley. Vamos, ya pasado. Entonces, pueden ver ustedes, más o menos para que veamos que las complicaciones pueden ser, fíjense aquí, perforación del intestino. Si no sabes, otra vez les digo que requerimiento básico para hacer una cistostomía es que la vejiga esté llena, vejiga llena. Cuando la vejiga está llena, es fácil hacer la cistostomía. ¿Qué pasa si tú estás en un pueblo, no pasa la sonda y el paciente está en retención aguda de orina? Agarras una aguja, un Venocat, el más grueso que tengas, pones 2 traveses de dedo, punzas allá, va a salir sangre, pero otra vez les digo, condición sine qua non es que la vejiga esté llena como en esta parte amarilla. Cuando está llena la vejiga, fíjense, se sube hasta 10 centímetros encima de las cines del pubis, puede llegar hasta el ombligo. Entonces tú, 2 traveses de dedo, 2 traveses de dedo, le pones una jeringa hipodérmica cualquiera que atraviese todito esta pared, aspiras y sale orín. Entonces quiere decir que estás bien, quiere decir que es una buena referencia y ahí es donde tienes que poner el trocar. Les decía que si están en un pueblo y no tienen un trocar y el paciente no está chillando de dolor porque no puede orinar, puedes ponerle un Venocat, que es fácil introducir, sale orín, y puedes eso dejarlo y ponerle a un guante, para que el orín salga un guante. Si puedes instalar al Venocat una bolsa colectora de orina, mejor. Pero cuando tú te ubicas y te concentras, es tan fácil que de repente mejor que, más fácil que hacer un cateterismo. La próxima. Bien, hemos hablado que hay complicaciones como que este es un absceso en el lugar del trocar, puede haber hemorragias, puede haber otra serie de detalles que podemos, pueden aparecer un urinoma. Urinoma es una colección a partir del orín, una colección purulenta. Y además podemos tener algún problema si, digamos, tuviera un tumor en la vejiga al perforar y al no hacer bien una de estos procedimientos, podemos diseminar esta tumoración o el cáncer, etcétera, etcétera.
Bien, espero se haya comprendido todo. Lo que más bien sería interesante es que ustedes pregunten qué cosa no quedó claro. Buenas noches, doctor. Dime, Con relación a la cistostomía, ¿en qué posición debería estar el paciente para realizarla? decúbito dorsal. Pero una consideración quería hacer, doctor. Si pudiéramos mejorar ese rango de éxito para no funcionar los intestinos, podríamos ponerlo en una posición en que la vejiga sobresalga por el pubis, No, no, el inclinado. sabes, puede ser. Yo jamás diría que no. Si tú crees la necesidad, estoy de acuerdo. Puede ser posición de Trendelenburg. Pero si tú tienes la paciencia, es un paciente que no orina varias horas y tú con las clásicas técnicas semiológicas te das cuenta, la vejiga llega hasta el ombligo. ¿Qué hace la vejiga cargada de orina? Rechaza los intestinos. Y si tú le pones 2 traveses de dedo de la cinta del pubis, ahorita más o menos puedes intentar a qué altura está, jamás vas a lesionar nada, nada. Pero si tú cometes el error de querer hacer una cistostomía y no te das cuenta que no hay en la vejiga orín, seguro que vas a tener un accidente. Como tú dices, si quieres le pones una porción de Trendelenburg para que vaya, las tripas se vayan arriba. Pero si no está llena la vejiga, lo mismo puedes tener un accidente. Ponle en la posición que quieras, pero tiene que estar la vejiga llena. Alguien dirá, pero yo he visto hacer en otros, sí. A veces nosotros en cirugía o algún otro problema que tenemos, por la sonda le llenamos. ¿Cuál es la capacidad de la vejiga? 500 cc. Le llenamos con suero fisiológico, con una sonda Foley. Le pinzamos la Foley para que no salga orín, o les retiramos la Foley y está ahí repleta la vejiga. Entonces procedemos a hacer la cistostomía. Pero en casos de pacientes con retención aguda de orina por un trauma, por ejemplo, ¿qué harías si tiene pus? ¿Quieres hacerle cateterismo y tiene pus? Hazle cistostomía. ¿Qué haces si tiene uretrosagia? No le pases sonda, hazle cistostomía. Pero no está llena la vejiga, espera pues, dile que tome líquido. Ponle un suero que tome líquido y si quieres le pones por el suero Lasix, furosemida, un diurético. Con eso vas a hacer que se llene la vejiga y no hay por dónde equivocarse. No sé si me han comprendido. Sí, doctor, muy bien. Otra pregunta. Entrenado, ¿cuánto más o menos demora en hacer este procedimiento? Perdón. Yo creo que 10 minutos. No es más. Lo más se tarda en conseguir todas las cosas y que la vejiga esté llena. Agarras una jeringa otra vez. Yo precisamente lo ideal sería que cuando pase la pandemia, aquí hacemos, por decirte, pasado un día hacemos cistostomías. Está lleno la vejiga, fíjense su pubis, pongan 2 traveses de dedo, agarramos una jeringa. Si es un gordo, agarramos un equipo de peridural, estas agujas de peridural, y con eso a 2 traveses de dedo entramos, ya calculamos pues la pared anterior que está delante de la vejiga, llegamos, sacamos el mandril, sale orín, está correcto. Así les enseñamos a los residentes, no toquen esa aguja está en el lugar preciso, ahí mismo hacen el cortecito para que entre el trocar, paralelo, si quieres vecino, raspando la guía que hemos dejado, entran hasta la vejiga y está hecha la cistostomía. De repente más se demora en poner los puntos para que no se salga la sombra. Otra pregunta. Doctor, buenas noches.
¿Cuál es la dirección del trocar, por favor? Vertical, ángulo de 90 grados. Pero bien que me has preguntado, el operador debe estar a la izquierda del paciente, junto a la mano izquierda, si quieren. ¿Para qué? Para que cuando está funcionando con el trocar, de repente hay un accidente, se resbala o algo, pueda penetrar, y si penetra, lo único que va a hacer es dañar la vejiga, desgastar o puncionar, lesionar el hueso. No va a pasar nada. Pero si haces del otro lado, mirando hacia la cara del paciente, de repente, si tuvieras un accidente, estos accidentes solo pueden pasar de repente cuando estamos haciendo entrenamiento al alumno, al interno o alguien sin tener idea va y se mete porque ha visto una vez. Entonces, son cuidados que aquí en el hospital les enseñamos en la parte práctica. La pena es que si ustedes ven, se van a dar cuenta que es fácil. Habrá que, cuando pase la pandemia, están invitados, pueden venir a, a mirar lo que hacemos. Otra pregunta. Bueno, buenas noches, doctor. En cuanto a los antibióticos, ¿estos se dan solamente al contacto, solamente una vez a la vez o se mantienen en el tiempo Si hasta es un colocar la paciente, si es un paciente prostático que no se va a operar o tiene alguna situación, primero le doy antibióticos y después le voy a hacer la cistostomía para sacarle de la uretra la sonda. Pero si es una emergencia, como es una retención aguda de orina, una vez que le he hecho la cistostomía, le doy pensando siempre en que los gérmenes que pueden poblar son los gram negativos. Se le puedo dar dependiendo de su edad, qué antecedentes tiene. Empecé al principio de esto diciendo, primero debo realizar el cateterismo o la cistostomía y después tengo todo el día y la noche para hacer una historia clínica. Si me dice que es paciente renal, diabético, hipertenso, una serie de detalles, también me dará la posibilidad de elegir un antibiótico que no haga daño a su riñón, etcétera, etcétera, cefalosporinas en general. De repente le doy fluorquinolonas o le doy quinolonas puras. En algún caso habrá en que le doy aminoglucósido. Algún casos más severos habrá en que le puedo dar imipenémicos. Bueno, no voy a decir cuáles son estos porque se supone que ustedes han pasado farmacología y brillantemente se estarán dando cuenta. Así es, otra pregunta. Bueno, ¿qué pasó? Creo que le di en el clavo con lo de la farmacología. Bueno, como no hay más preguntas, buenas noches, besito. Chao, hasta la próxima. Gracias, doctor. Hasta luego.